Ha tomado certificaciones de ITIL, COVID, TOGAS, TRIS, CISA y miembro de ISACA, el ITSM Capítulo México y la Asociación de Arquitectos Empresariales Capítulo México. Bienvenido y adelante. Un aplauso, por favor. Gracias, Tere. Bueno, siguiendo esta serie de pláticas con respecto a la gestión de los servicios de TI, las mesas de servicio, las historias de terror, los casos de éxito, el día de hoy yo voy a hablar al respecto de un caso práctico en la implementación de una estrategia en una mesa de servicios. El objetivo que persigo en esta sesión es presentarles este caso en donde, echando mano de mejores prácticas, como es el caso de ITIL, de algunas herramientas para el tema de análisis de estrategia y una pizca de liderazgo, combinando todo esto en una licuadora, vamos a ver cuál fue el resultado que se obtuvo. Dentro de esta charla vamos a hablar de los antecedentes para poderlos ubicar en el contexto en el que nos encontramos al inicio de esta administración, cuando recibimos la mesa de servicios en el instituto. Voy a hablar un poco de la evaluación que se hizo de la situación actual que permanecía en la mesa de servicios. Después viene un punto que se me hace muy importante, que es una reflexión que le llamé las preguntas clave. Y de ahí es de donde se desprende todo lo demás. Platicaremos de la estrategia de mejora, cómo fue que utilizamos estos marcos de referencia y estas herramientas de estrategia para llevar adelante las iniciativas. Platicaré de manera muy rápida cuáles fueron las iniciativas más importantes que implementamos, así como brevemente hablar de sus acciones y cuáles fueron los resultados obtenidos, y finalmente una conclusión. Como antecedente, les había comentado, para ponerlos en contexto, les voy a hablar brevemente de qué es el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el cual tiene como característica particular que no es propiamente una dependencia de gobierno, pero tampoco es una empresa particular, sino está regida por tres poderes que le llamamos el tripartismo, el cual está constituido por la parte de los trabajadores, la parte de los patrones, o lo que es el sector empresarial, y una tercera parte del gobierno. Los dos servicios principales que da el instituto a los trabajadores mexicanos son los siguientes. Uno, el otorgamiento de créditos o mejoramiento de vivienda para los trabajadores mexicanos, y por otro lado también administrar el fondo de la vivienda, donde los patrones se obligan a aportar bimestralmente dinero que se va a un fondo que sirve como ahorro para el trabajador y que finalmente le puede ayudar para poder tener un poder adquisitivo mayor para la compra de una vivienda. En números generales, el Infonavit al día de hoy administra más de 5.9 millones de créditos en sus sistemas de cartera. De hecho, es la hipotecaria social más grande a nivel Latinoamérica. Administra el fondo de vivienda de más de 19 millones de trabajadores mexicanos, el cual asciende al día de hoy a más de 770,000 millones de pesos. Recauda bimestralmente más de 29,000 millones de pesos por conceptos de las cuotas patronales que he mencionado, a un total de 936 patrones a nivel nacional, y genera una derrama económica anual aproximadamente de 125,000 millones de pesos, que este dinero se va a la industria de la vivienda. Anualmente el Infonavit coloca poco más de 500,000 de créditos en este tipo de crédito hipotecario o mejora la vivienda. Con la finalidad de poder dar soporte a la parte tecnológica o a los servicios de tecnologías de la información que proporciona la Subdirección General de Tecnologías dentro del Infonavit, hace poco más de 10 años se creó CASIA, que es el Centro de Asesoría y Soporte a Infonavit Ampliado, lo que es nuestra mesa de servicios al día de hoy. CASIA forma parte de la Subdirección General de Tecnologías y desde su gestación se convirtió en el punto único de contacto para este tipo de reportes en cuestiones tecnológicas. Desde hace 10 años inició como un centro de contacto y durante el tiempo que ha transcurrido se ha ido convirtiendo en una mesa de servicios. CASIA ofrece principalmente dos tipos de servicio. Esta mesa de servicios es un poquito particular a las mesas de servicio tradicionales, porque aquí también nosotros vemos temas de negocio, no nada más temas tecnológicos.
El primer agrupador de servicios es la asesoría en los procesos y productos del área de crédito. Como había mencionado, el Infonavit otorga créditos a los trabajadores. Esta mesa de servicios proporciona también asesorías en el tema de registro de oferta de las viviendas, asesorías en la evaluación de esa oferta de viviendas, la precalificación, que es finalmente el puntaje que un trabajador requiere para poderse hacer acreedor de un crédito, las inscripciones de crédito como tal, la titulación, que es las escrituras de la casa, y el pago del crédito, en este caso a los desarrolladores de vivienda. Esta función que hace la mesa de servicios, que es muy particular, nos obliga dentro de CASIA a tener cierto nivel de expertise en el tema de negocio, a diferencia como pudiera ser de una mesa de servicios que particularmente pues, atiende temas de tecnología. Por otro lado también está la atención de los incidentes, la tradicional, en donde se atienden las fallas aplicativas, fallas de equipo de cómputo, las comunicaciones, etcétera, etcétera. El modelo de CASIA al día de hoy, y de hecho de hace varios años para acá, está fundamentado en las mejores prácticas de ITIL para la entrega de sus servicios. CASIA atiende al día de hoy a nivel nacional aproximadamente 17,000 usuarios, los cuales están integrados por los empleados del instituto en sus 32 delegaciones y sus 85 centros de servicio, aparte de sus oficinas generales. También da servicio a los desarrolladores de vivienda en el uso de las aplicaciones, así también como a los notarios en el uso también de varios de los servicios que ofrecemos a estas entidades. Damos también el soporte a las unidades de evaluación en los sistemas que utilizan del instituto, así también a los promotores de venta que hacen uso de herramientas tecnológicas del Infonavit, a los proveedores de ecotecnología, que son aquellas casas que les venden ecotecnologías para hacer sustentables a sus viviendas, y también a los despachos del Infonatel, que es en donde un trabajador puede hacer una llamada para tener también alguna asesoría al respecto de su crédito. Bueno, pues todo esto, hasta aquí, pues íbamos muy bien. Y entonces empiezan las historias de terror. Cuando poco más de 2 años, cuando tomamos la responsabilidad de la mesa de servicios, hicimos la pregunta obligada, bueno, ¿y cómo está el servicio? Pues debo decirles que la respuesta fue esta. Tuve que enmascararla para no ponerla tal cual, pero finalmente esta era la percepción que tenía el usuario con respecto a los servicios que nosotros proporcionábamos en CASIA hace poco más de 2 años. Es entonces cuando la organización de TI, en este caso representada por la Subdirección General de Tecnologías del Instituto, toma la determinación de implementar una estrategia de mejora, impulsándola para poder llevar este servicio de CASIA a otro nivel. Iniciamos con las evaluaciones, ya los puse en contexto de dónde estábamos parados hace 2 años, iniciamos con la evaluación del servicio. Aplicamos encuestas a un número importante de actores de la vivienda, como fueron desarrolladores de vivienda, unidades de evaluación, notarios, etcétera, y este es un resumen de la foto que encontramos. De los puntos a destacar es que, a diferencia de los centros de servicio que forman parte del Infonavit, los 85 que les mencionaba, que están repartidos a nivel nacional, que trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, había también un sector muy importante de usuarios de los servicios de tecnología que utilizaban estos aplicativos incluso más allá de los horarios en los que nosotros teníamos declaradas nuestras ventanas de servicio. A diferencia también de los ESIs, poco más del 30% de los usuarios utilizaban los sistemas del Infonavit fuera de esta ventana crítica. En esta encuesta también identificamos que los aplicativos de más uso son los que menciono aquí, que eran los que utilizaban estos actores externos, o lo que le llamábamos el Infonavit ampliado, para podernos ayudar a colocar créditos y a titular estos créditos, y entonces pudimos identificar cuáles eran los aplicativos que más utilizaban. Y a la vez también pudimos identificar cuáles eran las principales fallas de estos sistemas, donde cabe destacar que el 32% era por no disponibilidad de esos aplicativos y 36% porque estaban sumamente lentos, lo que nos da un 68% de fallas en los aplicativos. Como dice el ITIL, pues con esto no cumple la garantía de disponibilidad y de capacidad que debe de ofrecer un servicio de tecnologías de la información. Otro dato importante, encontramos que un 31% estaba relacionado de las llamadas a CASIA con dudas sobre los procesos y los sistemas del instituto, y que también el contacto preferido por los usuarios eran las llamadas telefónicas.
Todo esto lo voy a ir desarrollando en la estrategia para explicar cómo fuimos utilizando cada uno de estos resultados. En esta pregunta de cuánto tiempo tardan en promedio para darle respuesta sobre alguna duda o requerimiento, descubrimos que no obstante que el 25% de los incidentes eran resueltos el mismo día, el 40% de los incidentes tardaban 3, 4 o 5 o hasta más días en ser resueltos. Consecuentemente, casi el 50% de los encuestados consideraban que tardábamos muchísimo en dar una solución. Si fue resuelto el incidente reportado, un 17% de los encuestados contestó no haber recibido una solución y el 22% se quedó esperando una respuesta. Una vez procesadas y categorizadas todas estas respuestas, así como otras indagaciones que hicimos en su momento, los resultados arrojados pues ya los deberán ustedes de inferir. En el caso de la operación de Casia, pues se detectó que había errores de escalamiento en la mesa de servicios, había soluciones fuera de proceso, o sea, hechas ad hoc, tiempos largos de solución, cierres de reportes sin solución, que eso todavía está peor, y que de alguna manera no informábamos oportunamente las ventanas de mantenimiento que se desarrollaban en los servicios de TI. Dicho en pocas palabras, era un caso. En el caso de sistemas de información, ¿qué fue lo que nos arrojó la encuesta? Que las actualizaciones que se hacían típicamente a las aplicaciones fallaban, que había lentitud en los sistemas, fallas repetitivas y sin una solución contundente, así como caídas de los sistemas precisamente en el cierre de mes. Por otro lado, también lo que registramos es que diferentes áreas manejaban la información de manera no consistente. Y finalmente, y este fue el que me parece que más nos dolió, es que la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda, la Canadevi, como una respuesta expresa al servicio que daba nuestra mesa de servicios, pues nos calificaron de que escalábamos a todos los niveles, peloteábamos los incidentes y no resolvíamos absolutamente nada. Incluso nos pedían cambiar nuestro modelo de operación. Bueno, con todo esto en mente, llega entonces la parte que les menciono, que es el punto de reflexión. Es en donde nos sentamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la verdadera misión? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos en la mesa de servicios? Y de aquí partimos de 3 preguntas fundamentales para empezar a desarrollar la estrategia de mejora. La primera pregunta es, ¿por qué tenemos que mejorar nuestra mesa de servicios? Y después de hacer esa reflexión, estos fueron los resultados que obtuvimos. 1, porque poseemos un legítimo interés que nuestros usuarios obtengan la mejor experiencia posible cuando tengan que utilizar nuestros servicios. Y hago énfasis en la palabra cuando tengan, porque el usuario no nos llama para saludarnos, no nos llama para felicitarnos o no nos llama para preguntarnos cómo amanecimos el día de hoy. Nos llaman porque tienen una necesidad que hay que resolver. Y esa fue nuestra primera respuesta a la pregunta. La segunda, porque en la medida que mejoremos nuestro servicio a los usuarios, favoreceremos la disponibilidad de los servicios de TI del instituto y consecuentemente contribuiremos a un mejor servicio a los derechohabientes, que finalmente son los clientes finales del Infonavit. La siguiente pregunta del cómo es, bueno, ok, ahora, ¿cómo implementamos una estrategia? Y entonces es aquí en donde mencionaba al inicio, metimos a la licuadora los marcos de referencia de ITIL, algunas herramientas de gestión de estrategia, la pizca de liderazgo que les había comentado y vamos a ver cuál es el resultado. ¿Qué era importante apuntar? ¿Qué estrategia de mejora debemos implementar? Una que satisfaga 2 cosas. Una, que cumpla las necesidades del usuario, es decir, que la promesa de valor que les hemos hecho como área de tecnologías la cumplamos. Y número 2, que esta estrategia se encuentre alineada consistentemente a la estrategia de la organización de TI, en este caso de la Subdirección General de Tecnologías. Echamos mano de unas herramientas de estrategia, como es el caso del Business Model Canvas, echamos mano también del análisis FODA, echamos mano también del Balance Scorecard para el tema de estrategia, le metimos ahí el sabor de ITIL versión 3 para mejorar el servicio y, como les había mencionado, también algunas prácticas en el tema de liderazgo. Todo esto combinado, voy a ir platicando de manera muy rápida cómo se fue desarrollando para llegar a los resultados que tenemos al día de hoy. En el caso del lienzo Canvas,
lo que hicimos fue, en un principio, modelar cómo estaba el negocio del Infonavit para entender entonces cuál era la participación que tenía tecnologías en todo esto y dónde se ubicaba Casia. Entonces, aquí está el diagrama típico del Canvas, que me gustaría rápidamente repasarlo. Esta es la oferta de valor que hace la organización hacia el cliente. De este lado se identifica quiénes nuestros segmentos de clientes. Aquí abajo es cómo estamos entregando la oferta de valor hacia el cliente, cómo el cliente nos da retroalimentación en cuanto a su experiencia, y en esta parte de atrás vienen los procesos, las actividades clave con las cuales entregamos esa promesa de servicio, cuáles son los recursos clave que tenemos en el instituto y la red de asociados que está atrás de nosotros entregando esa oferta de valor. Estructuras de costos y de ingresos que para términos de este ejercicio las voy a obviar. Entonces, desarrollamos nuestro modelo de Canvas del Infonavit para identificar los diferentes elementos y entonces empezar a entender cuál es el papel que juega Casia en todo esto. Identificamos, como les había mencionado, nuestras dos ofertas de valor que van en el sentido de la colocación de créditos para los trabajadores y también ofrecer rendimientos al fondo de la subcuenta de vivienda. Identificamos los diferentes segmentos de trabajadores con base en sus ingresos en salarios mínimos. Aquí tenemos identificados cuáles son los canales de distribución con los cuales nos entregamos como Infonavit la oferta de servicios, que tenemos, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda, los notarios y el Infonatel. De este lado, aunque también pareciera que se repiten algunas de los componentes, pues también la manera para recibir retroalimentación de parte de los usuarios era a través del Infonatel y los centros de servicio. En esta parte donde identificamos las actividades clave, ahí podrán ver una de ellas que es crédito, que es de las digamos más visibles dentro del instituto, pero hay otras también importantes como es la recaudación fiscal de los patrones, la parte de cartera para gestionar la vida de los créditos y un área de sustentabilidad que también trae algunos elementos para hacer las viviendas sustentables. En cuanto a recursos clave, identificamos personal calificado dentro del instituto, identificamos también las instalaciones, que son las 32 delegaciones que tenemos en toda la República, y aquí el elemento importante para esta charla es que tecnologías es un actor importantísimo dentro de este modelo de negocio del instituto y dentro de tecnologías Casia. Como red de asociados, identificamos de nueva cuenta a los desarrolladores, a los notarios, a los evaluadores de las viviendas, el registro único de viviendas, que son ciertas instituciones que también están dentro de la cadena de valor para poder otorgar las viviendas y los créditos, la CONAVI, Comisión Nacional de Vivienda, para la entrega de subsidios a trabajadores que tienen bajos ingresos, el Buró de Crédito para ver el historial crediticio y procesar para todo este tema de las AFORES. Una vez que identificamos cuál era el rol que tenía Casia en este modelo de negocio, lo que hicimos fue, a través de una vista de arquitectura empresarial, entender qué sucedía con Casia y con todo este modelo de operación. Con esto pudimos entender que Casia es un acoplador que engarza la entrega de servicios de negocio con la entrega de servicios tecnológicos en apoyo de los trabajadores, porque Casia se maneja tanto en el mundo del negocio como en el mundo de las tecnologías. Posteriormente desarrollamos el análisis FODA. Voy a empezar, ya saben, con la parte triste, que sería la parte de las debilidades. Identificamos procesos y procedimientos ignorados y falta de disciplina en la mesa de servicios. ¿Qué sucedía con esto? Pues se provocaban errores de registro de los incidentes, estaban mal clasificados, estaban mal categorizados, no se aplicaban encuestas de satisfacción porque no nos convenía, no se realizaba, por ejemplo, un checklist de inicio de operación, por lo menos para asegurar que las computadoras, las diademas, el IBR que comentaba Fernando en su charla anterior y toda la plataforma que necesitamos para operar, estuviéramos seguros que estuviera lista desde el minuto 1. Personal desmotivado con baja cultura de servicio a los clientes en los 3 niveles de atención. ¿Esto qué generaba? Pues incidentes mal documentados, incidentes sin cerrar, diagnósticos pobres, peloteo de incidentes entre las áreas y, en el peor de los casos, pues dejaban calentando en su buchaca los incidentes hasta que alguien levantaba la mano. Puse este tercer punto como divorcio entre el personal del centro de cómputo, que es operación del servicio, y desarrollo, que sería la parte de diseño de servicio, hablando del tema de ITIL, porque paradójicamente esta separación
es provocada inconscientemente por la misma organización de TI. En el tema de los riesgos, ¿qué es lo que nos dicen? Debes de tener controles para hacer una clara separación de funciones. Deben de estar de alguna manera segregadas esas funciones. Y lo único que provocamos eso en la cabecita de las áreas es que los de desarrollo digan nosotros y ellos. Herramientas tecnológicas subutilizadas. Y en el caso de las amenazas había desconfianza de los usuarios, como lo pudimos ver en el tema de las encuestas, sobre la entrega de los servicios de TI. Entonces teníamos usuarios desesperados, como también han mencionado en las charlas anteriores mis compañeros, pues que buscaban al amigo del amigo y le mandaban un correo a medio mundo a ver quién era el primero que decía yo, para poder atender los incidentes, y esto finalmente lo que derivaba en la mesa de servicios era un efecto coladero. Es decir, en vez de ser un punto de contacto, pues éramos un múltiple puntos de contacto toda la subdirección de tecnologías. Otra amenaza era poca o nula coordinación con otras instituciones para la recuperación de los servicios. Este también es un tema muy particular del Infonavit, porque dentro de la cadena de valor, para poder otorgar un crédito, el Infonavit tiene que ir a tocarle la puerta a otras instituciones para hacer ciertas validaciones. Como mencionaba en el modelo de negocio, tiene que ir a tocarle la puerta al buró de crédito para ver el historial crediticio del trabajador, dependiendo del tipo del instrumento de crédito que haya agarrado. Tiene que ir a consultar el registro único de oferta para traerse la información de la vivienda que desea adquirir. Tiene que, en el caso de que sea un trabajador que esté solicitando un subsidio, pues tiene que ir a tocarle la puerta a la CONAVI para que ese subsidio sea otorgado, etc. Entonces, esto complica tremendamente la operación, porque con uno de esos sistemas o con una de esas interfaces que falle, no podemos entregar el servicio. Por eso es que se determinó que era una amenaza el que hubiera poca disponibilidad y poca colaboración entre instituciones. Insatisfacción de empresa del sector vivienda con la atención y servicio brindado en CASIA, pues como lo he mencionado en la lámina anterior, la Subdirección General de Tecnologías recibió quejas, recibió comentarios negativos al respecto del servicio, y pues eso era una amenaza muy importante para la imagen tanto de la Subdirección de Tecnologías como para el mismo instituto. Personal del área de operación de crédito, indiferente a la problemática, mencionaba que también una particularidad que tiene la mesa de servicios de CASIA es que también colaboramos en el tema de negocio de crédito, de la operación de crédito. Entonces, la misma gente de operación de crédito que nos tenía ahí para poder ayudarles en sus procesos, pues eran los primeros en decir, no, ahorita no te puedo atender. Ahora, la parte bonita, ¿qué fue lo que tuvimos, identificamos en la parte de fortalezas, que también es un factor crítico de éxito que mencionaba Fernando? Es que teníamos apoyo de la organización de TI, eso fue fundamental. Y por otro lado también identificar que teníamos personas clave dentro de los procesos de gestión que tenían conocimientos del tema de IT, eso fue también muy importante. ¿Cuáles son las oportunidades que identificamos? La implementación de mesa de trabajo con otras instituciones, que fue algo también provocado por el Infonavit, y por otro lado, si me permiten ponerlo así, pues el beneficio de la duda de una nueva administración. ¿Qué hicimos con todo esto? Con base en este FODA y el análisis que hicimos también del tipo de negocio, de las encuestas de satisfacción, etcétera, desarrollamos entonces una estrategia de mejora sin dejar de observar las líneas estratégicas marcadas por la organización de TI, que la principal era la experiencia de usuario con rostro humano, la segunda es flexibilidad y rapidez en el desarrollo de productos y servicios, operación segura y preparar el Infonavit para una sociedad fundamentada en movilidad. Y entonces, vámonos a la parte de la estrategia. Utilizamos el Balance Scorecard, en donde tuvimos que mochar la parte de la perspectiva financiera, porque no estábamos buscando generar más ingresos, sino lo que estábamos buscando era una satisfacción del cliente. Entonces pusimos como perspectiva más alta el tema de la perspectiva del cliente. Aquí estoy presentando algunos de los objetivos de mejora que propusimos dentro de este cuadro de estrategia, como fue mejorar la experiencia del usuario, la excelencia operacional de CASIA, innovación en la operación, colaboración interinstitucional, esto ya en la parte interna, y en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo pusimos un par de objetivos como fue la capacitación del personal y la implementación de herramientas tecnológicas.
¿Cómo se ven habilitándose unos a otros los objetivos? Dentro de este Balance Scorecard, como les mencionaba, el objetivo principal de CASIA era obtener la mejora en la experiencia del usuario. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Habilitándolo con los demás objetivos, como por ejemplo la perspectiva interna, mejorar o tener una excelencia operacional, que esto abonaría a mejorar la experiencia del usuario. También en esta perspectiva desarrollaríamos la colaboración interinstitucional para poder hacer recuperaciones más eficientes del servicio y por lo tanto mejorar la experiencia del usuario. En la parte interna también incluimos por ahí unas propuestas de innovación, y en aprendizaje y desarrollo algo fundamental pues era capacitar al personal, así también como implementar algunas herramientas tecnológicas. ¿Cómo nos fue con este tema una vez que ya desarrollamos la estrategia? La vamos aterrizando. Para el objetivo 1, que era mejorar la experiencia del usuario, surgieron 3 iniciativas fundamentales. Una que le llamamos el buzón de operación de crédito, que ahorita se los voy a platicar, ampliación de la ventana de mesa de servicios por aquellos usuarios que se quedaban cortos en el horario que teníamos de atención, y envío de comunicados preventivos al sector vivienda, que uno de los temas que ITIL te recomienda en la mesa de servicios es que siempre mantengas a tu usuario informado. Voy a platicar de la primera iniciativa, que es la de creación del buzón de operación de crédito. Aquí básicamente seleccionamos personal dentro de la mesa de servicios que tuviera el mayor conocimiento en el negocio, pero muy importante también una mejor actitud de servicio. Se les instruyó para que este grupo, que es una especie de grupo SWAT dentro de la mesa de servicios, acompañara al usuario durante la vida del incidente para que se sintiera atendido, y además con un rostro humano, como lo he mencionado, porque incluso nosotros le regresábamos la llamada y nos lo manteníamos siempre informado de cómo iba el incidente. Adicionalmente a este buzón de operación de crédito, porque lo hicimos a través de un correo electrónico principalmente, aunque también había una línea telefónica directa, ¿no? El teléfono rojo, establecimos un canal de comunicación entre ese equipo de trabajo y hacia adentro de los grupos resolvedores. Una de las áreas que tenemos dentro del instituto le llamamos la mesa de apoyo, que voy a hablar un poquito más adelante de ella, así como los grupos resolutores. ¿Y cuál era la meta? Resolver el incidente el mismo día, se tratara del que se tratara, siempre y cuando fuera un incidente relacionado con una inscripción de crédito o con una titulación. Después de haber llevado a cabo esta propuesta durante 3 meses en operación, se realizaron encuestas de satisfacción en estas dimensiones: utilidad y prontitud de este servicio, experiencia del usuario y actitud y aptitud del personal, arrojando los siguientes resultados. En la parte de utilidad y de prontitud, el 100% de los encuestados consideró que el servicio fue de utilidad. El 89% respondió que se solucionaron todos o la mayoría de sus incidentes, y el 94% contestó que el tiempo de respuesta fue de rápido a inmediato. En el tema de la experiencia del usuario, el 100% de los encuestados respondió que la experiencia del servicio fue de buena a muy buena, y el 100% respondió que deseaba continuar con este servicio. A poco más de un año que iniciamos con esta propuesta, al día de hoy ese servicio dentro de CASIA sigue funcionando. En el tema de la actitud y la aptitud del personal, el 100% de los encuestados respondió que sus requerimientos fueron entendidos. El 100% afirmó recibir una buena atención por parte del personal de primer nivel, muy importante, y el 100% afirmó haber recibido la información adecuada. Pasando a la segunda iniciativa, que es la de amplitud de la ventana de servicios, aquí les muestro un comparativo de cómo traíamos la ventana de servicio antes y cómo está la ventana de servicios ahora. Básicamente, y en términos muy generales, incrementamos hasta en 100 horas la ventana de servicio de CASIA al mes. Con esto beneficiamos poco más del 70% de nuestros 17,000 usuarios, los cuales operan los sistemas los sábados, los domingos, en las tardes, en las noches, bla, bla, porque están colocando esa meta de 500,000 de créditos anuales que nos hemos propuesto. Entonces, con esto beneficiamos algunos segmentos de usuario, como son los desarrolladores de vivienda, las unidades de evaluación, los promotores de vivienda y los proveedores de ecotecnologías. En la siguiente iniciativa, que es el envío de comunicados preventivos al sector vivienda, al principio esto no le gustó a las otras instituciones, porque ¿qué sucedía?
nosotros informábamos al sector cuando había un problema en el Infonavit, derivado del Infonavit, o cuando era ocasionado por otra institución, y en blanco y negro lo poníamos en los mensajes. Entonces, esto nos ayudó también a que las otras instituciones se empezaran a acercar con nosotros, porque al inicio de esta administración estaban demasiado herméticas. Pero cuando ahora los usuarios iban y le tocaban la puerta a la otra institución para decirle, oye, es que dice el Infonavit que no es él, eres tú, entonces fue cuando empezó a haber un cambio también en la colaboración de las otras instituciones. Adicionalmente de estos comunicados, en donde manteníamos informados a los usuarios cuando teníamos incidentes de alto impacto que afectaban a nivel nacional la disponibilidad de algún servicio de tecnologías, también en el IBR de la mesa de servicios lo subíamos para que algún usuario que no hubiera recibido nuestro comunicado, una vez que reportara el servicio, pues de primera mano se enterara qué estaba sucediendo. En el tema del objetivo 2, ya pasando a la parte de operación, tenemos aquí 4 propuestas en el tema de excelencia operativa. Incrementamos el staff de 1N para reducir el tema de abandono de llamadas, incrementar el desempeño de tiempo de respuesta del incidente, actualización del 100% de las guías operativas que tenían unos cuantos años de no haberse actualizado, elaboración de acuerdos operativos con los grupos resolutores dentro del instituto y desarrollo de protocolo de incidente de alto impacto, que esto prácticamente lo tomamos de los libros de IT. En el tema de la ampliación del staff en primera línea, incrementamos en un 70% el staffing que contesta el teléfono, logrando los siguientes resultados. Antes de esta iniciativa, la llamada telefónica era contestada en 60 segundos. Prácticamente el usuario se tardaba 1 minuto en esperar la respuesta. Al día de hoy tardamos a lo más 20 segundos en tomar la llamada y nuestro porcentaje de abandono, como lo mencionaba también Fernando, pues al día de hoy lo manejamos abajo de un 2%. En el tema de actualización de guías operativas, prácticamente actualizamos el 100% de las guías de operación para que el primer nivel, es decir, el agente telefónico de primer nivel, tuviera la información clara y además actualizada y adecuada para poder dar el servicio. Con esto, uno de los temas que pudimos mejorar es el tema de que los incidentes abiertos en primer nivel pues prácticamente disminuyó, es decir, de un total de 580 incidentes al mes que se quedaban abiertos, hemos reducido a prácticamente 20 mensuales. En la iniciativa 2.3, que es la elaboración de acuerdos operativos para los grupos 2N y 3N, hicimos un trabajo interesante con los gerentes de las otras áreas de tecnología para hacer esos acuerdos en donde se comprometan también a ayudarnos a jalar la carreta. Porque entiendo que tienen sus proyectos y tienen sus compromisos, pero en la medida que ellos nos ayuden a atender al usuario y darle ese servicio, pues también va a ser menor la cantidad de quejas que vamos a recibir al respecto. Pudimos lograr el año pasado el 100% de los acuerdos operativos de todas las áreas de tecnologías del Infonavit. En el tema del desarrollo del protocolo de incidentes de alto impacto, prácticamente leyendo las prácticas de ITIL, instrumentamos dentro de nuestros procesos este protocolo. Nos ha sido de mucha ayuda. Prácticamente este protocolo de incidentes que integramos desde el año pasado nos ha ayudado a gestionar poco más de 5 incidentes de alto impacto, pero de esos de calibre, en donde hemos podido levantar el servicio en tiempo récord. Aquí lo que les estoy presentando es simplemente un comparativo de cómo nos veíamos, por ejemplo, el año pasado en el primer trimestre, en donde simplemente los colores hablan por sí solos. Aquí están todas nuestras líneas de negocio que manejamos en el instituto y en donde estábamos entre rojos y amarillos en el primer trimestre del año pasado. El primer trimestre de este año, pues estos son los resultados que tenemos al día de hoy gracias a estas iniciativas que hemos instrumentado. Hablando del objetivo de innovación, tuvimos 2 iniciativas. Una de ellas fue la implementación de la mesa de apoyo permanente, que me encanta hablar de esta función, y la integración de coordinadores de incidentes, que es una figura nueva que integramos también dentro de la operación de CASIA. Lo que es la mesa de apoyo permanente, lo que hicimos fue meter en el war room que tenemos en el instituto, en nuestra sala de crisis que le llamamos, que yo prefiero llamarle la sala de la meditación para que no se oiga tan impactante. Metimos un grupo de personas que gestionan incidentes de alto impacto y están ahí colaborando desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas del día,
en espera de que haya un incidente de alto impacto y de volada traemos a la gente, metemos a todo el mundo ahí y nadie sale hasta que el servicio sea recuperado. Entonces, afortunadamente esta iniciativa nos ha llevado el reconocimiento de varias de las subdirecciones dentro del instituto, porque gracias a esa iniciativa hemos podido resolver incidentes de alto calibre, como les mencionaba, en tiempos mejorables para mi punto de vista. En el tema de la integración de coordinadores de incidentes, aquí se nos ocurrió la idea de meter un grupo de personas con conocimientos de ITIL que yo les llamo, para los cuates les llamo los linebackers. Es decir, son personas que están atrás de la línea de golpeo, en donde tienen una mayor visibilidad porque no están exactamente donde están los golpes y las llamadas de los usuarios, y ellos se pueden mover tanto entre la primera línea de atención como los grupos resolvedores del segundo y del tercer nivel. Básicamente las funciones que tiene este grupo es ayudar en la pronta recuperación de los incidentes. Como les he dicho a los chavos, no importan los medios, lo que importan son los fines. También nos han ayudado en la actualización de las guías operativas, participan en las sesiones del CAP, que eso es también muy importante para estar informados qué es lo que viene en cuanto a cambios a la infraestructura, a los sistemas y en general los servicios de TI, y también al día de hoy desarrollan proyectos de mejora y están proponiendo nuevas ideas para mejorar el servicio. Aquí podemos ver en esta gráfica, desde que incorporamos a este grupo de coordinadores, que fue en el mes de abril, tuvieron una capacitación en mayo y ustedes pueden ver los resultados que hemos obtenido en incrementar el porcentaje de atención de incidentes en los grupos de segundo y de tercer nivel. Otra iniciativa es la mejora en la atención de los incidentes con otras instituciones, para lo cual establecimos mesas de trabajo con las otras instituciones. Ya les dije el tip, ¿no? Los acusamos con los usuarios y entonces ya se acercaron a dialogar. Y aquí tuvimos mesas de trabajo a nivel negocio y a nivel tecnologías, en donde realizamos acuerdos tanto operativos como tecnológicos para comunicar y atender incidencias relacionadas con los aplicativos de las otras instituciones. Como acciones y resultados de esta iniciativa, aquí les estoy poniendo un cuadro de cuáles son las dependencias que tiene el Infonavit con estas instituciones. Por ejemplo, con el buró de crédito solicitamos en tiempo real el perfilamiento de la persona que está solicitando el crédito para ver si se puede otorgar o no, o con eso bajar un poco la capacidad de crédito o de préstamo. Con la Comisión Nacional de Vivienda tocamos base también en tiempo real para ver la disponibilidad de subsidios y hacer la reserva correspondiente para poder apoyar al trabajador. En el caso del Registro Único de Vivienda, jalamos la información de los desarrollos que son registrados ahí para poder hacer el match entre la vivienda que el usuario quiere adquirir y el crédito. Y con estas otras instituciones tenemos también temas de subsidios, que son otras instituciones adicionales a la CONAVI, así también para revisar regiones y revisar domicilios, etcétera, etcétera, para poder generar los créditos. ¿Cuáles son los beneficios que hemos obtenido de esta colaboración interinstitucional? Una, identificar plenamente errores provenientes de terceros y darles el tratamiento correspondiente. Anticiparnos y comunicar periodos de mantenimiento de los diversos sistemas. Ahora suena muy bonito recibir un comunicado de estas instituciones en donde me dicen, Casia, vamos a tener un mantenimiento de estos sistemas para tal día a tal hora. Y entonces con eso nosotros poder informar a los usuarios que tomen sus precauciones. Intercambiar catálogos de mensajes en los sistemas nos ha ayudado para que dentro de los aplicativos del Infonavit la interpretación de esos mensajes de los otros sistemas sea más clara para nuestros usuarios y con esto poder darles un poco más de información de qué está sucediendo en el sistema. Sincronizamos al día de hoy ya las ventanas de servicio para créditos con subsidio, porque cada quien jalaba por su lado. Entonces, la institución que daba los subsidios decía, no, yo opero de esta hora a esta hora y estos días, y el Infonavit de otra manera. Entonces, se nos generaban una serie de problemáticas, porque cuando el Infonavit estaba disponible para operar, la Comisión Nacional de Vivienda no. Entonces, con esto sincronizamos horarios y comunicamos ahora los roles de fin de año entre instituciones, que esto también es maravilloso. A fin de año, cuando tú levantabas el teléfono por una bronca en otra institución, no encontrabas a nadie. Al día de hoy ya tenemos directorios y esos roles de guardia que cada fin de año estamos intercambiando entre instituciones. En el tema de la capacitación al personal, desarrollamos aquí dos iniciativas. Capacitar al personal que está en primera línea,
en el tema de procesos de negocio, atención al usuario, guías operativas, y por otro lado también hicimos un programa de capacitación de fundamentos en ITIL para el personal relacionado con la entrega de servicios dentro de la subdirección, y les voy a presentar los resultados. Para el caso de la primera línea, la capacitación se dio al 100% de los asesores de servicio y los supervisores de operación. En este resultado, lo que se aprecia es una disminución de los incidentes rechazados por los siguientes grupos, porque al escalar un incidente a un grupo que no corresponde por una mala información o por una guía no actualizada, eso lo que hace es estar generando pérdida de tiempo entre que se escala, se rechaza el incidente y se escala de manera correcta. Y aquí podemos ver también la eficiencia que hemos tenido de tener este porcentaje de rechazo del 2.5 hasta llegar prácticamente a 0. En el tema de la capacitación al personal de la Subdirección General de Tecnologías, que está relacionado con la entrega de servicios, desarrollamos una capacitación de fundamentos de ITIL que se le impartió al 68% del personal adscrito a la subdirección, que en términos de números es alrededor de 140 colaboradores dentro de la organización. Se hicieron 8 grupos de personas con una duración de 8 horas estos cursos de fundamentos de ITIL, en donde al final hicimos una encuesta de satisfacción donde evaluamos estos reactivos, ¿no? Desde el material, cómo estuvo los ejercicios, cómo fue el nivel de expertise del facilitador, etcétera, y pues los resultados también hablan por sí solos. Obtuvimos un 93% de calificación al final de esta capacitación de los 140 colaboradores, en donde pusimos aquí algunos comentarios del curso, nada más para echarnos un guayabazo del resultado, ¿no? Gracias por compartir esta información y conocimientos, me ayudará en las funciones. El curso muy interesante, nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestra participación en el negocio. Excelente la teoría y la práctica, y así hasta le puse 2 hojas, ¿no? Porque suena padre cuando son comentarios positivos. En el tema de implementar herramientas, en la adopción de herramientas, instrumentamos dentro de la sala de la meditación algunas herramientas que nos ayudan a entender y a monitorear qué está pasando con la tecnología, es decir, qué pasa con la infraestructura, qué pasa con los aplicativos. Instrumentamos algunos sistemas que nos ayudan a revisar si hay algún componente tecnológico que está degradado, que está en mal funcionamiento. Estamos monitoreando la cantidad de visitas que tenemos al portal del Infonavit, cuántos clics se hacen, cuáles son aquellas áreas en donde más accede el usuario. Estamos también al día de hoy monitoreando el comportamiento y la salud del mainframe, pues al día de hoy tenemos herramientas para poder monitorear la salud de esos equipos. Y también algunas herramientas que nos permiten identificar cuáles son los servicios que se ven afectados cuando algún componente tecnológico deja de funcionar. Finalmente, con todas estas iniciativas que he estado comentando alrededor de la plática, pues los resultados, como les mencionaba, han sido favorables. Esta gráfica lo que representa es, en las barras verdes, las metas de volumen de incidentes que tenemos permitidos dentro de la subdirección, porque debo decirles que poco más del 30% de las metas que reporta el subdirector de tecnologías a la dirección general están relacionadas con lo que hacemos en CASIA. Entonces, en el caso de las metas de volúmenes de incidentes, estas son el número máximo de incidentes que deberíamos de generar en un año, que va alrededor más o menos como de 100,000 incidentes al año. Podrán ver, en 2013 el volumen de incidentes rebasaba por mucho las metas que teníamos establecidas. Sin embargo, al ir desarrollando esta estrategia de mejora en la mesa de servicio, podemos ver que ya a partir del 2014 prácticamente estos volúmenes de incidentes han disminuido y no han vuelto a rebasar las metas que tenemos de volumen de incidentes máximos permitidos dentro de la subdirección. Incluso este año 2016 hemos reducido también esa meta, es decir, hemos todavía hecho más agresivo el volumen de incidentes máximo que debemos de recibir. Por otro lado también, y esto lo mostramos en esta línea, este es nuestro porcentaje de atención o desempeño de los incidentes, que como pueden ver en el 2013 pues estaba en claroscuros, ¿no? Arriba, abajo, quién sabe cómo nos iba. Podemos ver que finalmente ya tenemos una tendencia, bueno, aquí se estuvieron haciendo todavía algunas iniciativas, pero tenemos una tendencia en donde los últimos
8 meses de operación hemos estado por encima ya de las metas de desempeño de atención de incidentes. Esto nos da como resultado una tendencia favorable, porque tanto estamos disminuyendo con el apoyo obviamente de otros procesos, como es problemas, como es cambios, etcétera, etcétera, nos han ayudado en conjunto a que esta tendencia sea favorable y cada vez vayamos disminuyendo tanto el volumen de incidentes como incrementando el desempeño en la atención de los mismos. ¿Cuál es al día de hoy la evaluación del servicio? Ya viene la parte, ya pasé la parte fea. Ahora, ¿qué nos dicen los usuarios al día de hoy en las encuestas? Servicio muy eficaz, nos hablan de que el tiempo de respuesta ahora ya es extraordinario. En algunos casos debo también ser claro que todavía tenemos mucho que hacer. Aquí dice, para informarles que ya pude concluir mi trámite para solicitar el avalúo de venta de mi vivienda, estoy muy agradecida. El servicio fue muy satisfactorio, la atención inmediata y me solucionaron el problema. Realmente puedo decir que pensaba que tardarían mucho en contestarme el reporte, sin embargo, fue todo lo contrario. Muchas gracias por la atención rápida y eficiente. Agradezco el seguimiento a este reporte de manera eficiente, bla, bla, bla. Y este último, que es el que más me ha gustado, incluso hasta lo tengo pegado en la sala de mi casa, porque finalmente es la respuesta que de nueva cuenta la Cámara Nacional de la Vivienda nos dio el aval a finales del 2015 de que el servicio que estamos haciendo en Casia, a pesar de todas las broncas que podamos tener con los sistemas, con la infraestructura, con las otras instituciones, es de agradecer que hemos mejorado de manera muy concreta y hemos ofrecido una buena experiencia al usuario, que finalmente era el objetivo de negocio que estábamos buscando. ¿Cuáles son finalmente las conclusiones? Número 1, la experiencia del usuario, y este es así como moraleja, la experiencia del usuario es fundamental para construir vínculos de confianza entre el negocio y la organización de TI y con esto ganar un voto a favor para futuras inversiones de tecnología. Siguiente conclusión, la adopción de modelo de operación de la mesa de servicios fundamentado en las prácticas de ITIL, así combinado con herramientas de estrategia, liderazgo y obviamente un apoyo de la alta dirección, va a traer resultados positivos en la entrega de los servicios de TI. Por otro lado, otra conclusión a la que llegamos es que una preparación continua del personal involucrado en la operación de estos servicios nos va a garantizar que los procesos sean sustentables e incluso cuando tengamos que mejorarlos o transformarlos, que ese es de pronto el punto de inflexión en donde volvemos a cero. Otra conclusión más, cuando se tiene dependencia de otras entidades, como es el caso del Infonavit, para la entrega de los servicios, la comunicación es fundamental para lograr los acuerdos de niveles de servicio que darán certeza a recuperar estos servicios y con esto verse lo menos posible interrumpidos. Y mantener siempre informado oportunamente al usuario le va a dar la oportunidad de que tome una decisión cuando los servicios no se encuentren disponibles, que eso también es algo que paradójicamente también agradecen los usuarios. Una última cosa. Quisiera hacer esta reflexión en el tema de las personas, que dentro de esta administración para nosotros ha sido algo fundamental. Recuerda que la gran mayoría de los procesos de las organizaciones son ejecutados por personas. Por lo tanto, capacitar a tus colaboradores les permitirá ser capaces de adaptarse a los nuevos cambios y seguir realizando sus funciones de manera eficiente. Por lo tanto, el verdadero desempeño de las organizaciones no se mide por el nivel de madurez de sus procesos, se mide por el nivel de competencia de sus colaboradores. Y finalmente, recuerden que las personas son las que conducen a las organizaciones al éxito o al fracaso. Por lo tanto, yo te recomiendo lo siguiente. Genera una visión de servicio con tu equipo de trabajo. Concibe la calidad con tu equipo de trabajo como un diferenciador. Tienes que ver el servicio como parte integral de la organización, no como algo adyacente o que tengamos allí de añadidura. Comunica a tus colaboradores el por qué es importante orientarse al servicio. Eleva los estándares de calidad, encontrando oportunidades en pequeñas acciones que podrían parecer triviales, aspirando a que el servicio se convierta en algo fantástico, interesándote en los detalles y en las variables del servicio. Y finalmente, liderar sobre terreno. ¿Qué quiere decir esto? Dirige tus operaciones donde está la acción, no desórdenes atrás de un escritorio. Permanece siempre visible para tus colaboradores. Visible puede ser en el teléfono, en el correo, pero siempre está para tu gente.
Tienes que estar observando, entrenando, corrigiendo, persuadiendo, reconociendo, preguntando y escuchando todos los días, poniendo énfasis en mantener una comunicación de 2 vías con tus equipos de trabajo y finalmente algo que comulgo mucho con eso, conviértete en un agente del cambio. Es todo. Si hay preguntas, adelante.